¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes hoy, 22 de enero del 2021, cuando son las 20 horas con 09 minutos. Estamos saliendo al aire en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí en El Vecino Normal, que sale a ustedes gracias a la Fundación Comprometidos. Esto sale directo por Facebook y se puede visitar la página www.elvecinonormal.cl. En esta oportunidad vamos con un invitado que lo hemos tenido muchas veces, por lo tanto ya no es casi invitado, es como de la casa, es panelista permanente. Él es Esteban Silva Cuadra, analista internacional y cientista político, sociólogo. Él está con nosotros y vamos a comentar, a diferencia de otras veces, vamos a comentar unos temas internacionales que son, creemos, muy importantes. Bueno, están relacionados con nosotros, por supuesto, pero son problemas básicamente relacionados con problemas internacionales. Esteban, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? Aquí estamos. Qué gusto. Gracias Un saludo a todas y a todos los que nos ven en tu aceptar programa. nuestra invitación. Así que muy contento y agradecido poder compartir en este programa. Vamos de lleno a la temática. Chile integra prácticamente desde su fundación el Comité de Descolonización C24 de las Naciones Unidas, y en ese marco ha definido que la situación del Sahara Occidental es un caso de descolonización pendiente. En consecuencia, nuestro país nunca ha reconocido la ocupación de Marruecos, ¿ya?, de los territorios del Sahara Occidental. Entonces, ¿por qué una comisión de la Cámara de Diputados, la Comisión de Relaciones Exteriores, entiendo, ¿no?, que preside el diputado Naranja, tiene tanto interés en sacar una declaración de apoyo a la monarquía marroquí en abierta contradicción con todas las resoluciones de la ONU sobre el tema, y que está también en completa contradicción con la posición que ha tenido, que describimos, del Estado chileno, ¿cierto?, y también con la Comisión de Descolonización de la ONU sobre el Sahara Occidental? ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué intereses ocultos hay en ciertos parlamentarios para asumir esta posición apoyando a la monarquía marroquí? Mira, te agradezco mucho la posibilidad de conversar este tema. La verdad es que, claro, estamos viviendo en un país donde hay mucha crisis, no solo la del COVID, tenemos un gobierno minoritario, ¿no? Todos los días estamos viendo atropellos, abusos, ¿no? Crisis económica, y los problemas que tenemos como país son muchos. Pero eso no hace ni quita que no podamos al mismo tiempo de enfrentar, por cierto, los temas que tiene Chile y que tenemos que resolver para cambiar la situación de justicia que vive Chile, que no podamos justamente hablar también de temas internacionales que están también vinculados. Fíjate por qué. El caso del Sáhara Occidental, que fue una colonia española, igual como nosotros fuimos colonizados por la fuerza por los españoles, los saharauis fueron colonizados por también la potencia imperial de la época, España, ¿no? Por lo tanto, son árabes que viven en el África del Norte, ¿sí?, pero que hablan también español y tienen mucho más vinculaciones históricas con nuestro país y con América Latina de las que creemos. Por de pronto, el pueblo saharaui, que es conducido por el Frente Polisario, durante todos los años de la lucha contra la dictadura de Pinochet, fueron muy solidarios con la resistencia democrática chilena en contra de la dictadura militar de Pinochet. Eso solo para darte un antecedente de que no son un pueblo desconocido para muchas y muchos chilenos, y hoy día es un pueblo que una parte muy importante de su territorio, ¿sí?, está ocupada de manera ilegal, según las propias Naciones Unidas, ¿no?, que es el Sáhara Occidental, por un ocupante ilegal, ¿no?, con lógica colonialista, que es esta monarquía que es el Reino de Marruecos, que ocupó militarmente y que tiene ocupado sobre todo las costas de las ciudades que pertenecen al pueblo saharaui, y en esas ciudades además
hay una represión brutal por parte de las fuerzas de ocupación, en este caso marroquí, en contra de las y los ciudadanos saharauis. Hay presos políticos, ¿no? En las cárceles marroquí, saharauis, hombres y mujeres, hay detenidos desaparecidos, torturados, y un nivel de represión muy brutal que es condenado de manera sistemática por todas las organizaciones de derechos humanos del mundo que tienen coherencia mínima de manera permanente. Eso es lo primero. En segundo lugar, y en lo principal, estamos hablando de un territorio que, como tú bien señalabas, según todas las resoluciones de Naciones Unidas, ¿no?, está pendiente de descolonización. Es decir, ahí hay un territorio no autónomo que debe tener un proceso, en este caso un referéndum de autodeterminación para que sean los propios y las propias saharauis quienes decidan definitivamente por su autodeterminación para conquistar su independencia. Pero eso requiere que se cumplan los acuerdos de paz, en primer lugar, que también fueron suscritos por Marruecos y el pueblo saharaui a través del Frente Polisario, ¿no?, y que el pasado 13 de septiembre, 13 de noviembre del 2019, el ejército marroquí en esa zona donde haya acuerdos de paz y del cese del fuego, donde rompió unilateralmente, ¿no?, estos acuerdos, violó el cese del fuego y atacó militarmente a civiles saharauis, lo que desencadenó hasta el día de hoy, más de 60 y tantos días, una guerra nuevamente en el Sáhara Occidental que está ocurriendo, que enfrenta, ¿no?, al ejército saharaui, al Frente Polisario, al pueblo saharaui en contra del ejército de la monarquía marroquí, a lo largo y ancho de un muro de más de 2.700 y tantos kilómetros construidos con tecnología militar israelita por Marruecos, que está completamente, ¿no?, con minas antitanques, minas antipersonales y armado, ¿no?, que protege las zonas que están bajo ocupación ilegal, que es todas las costas que pertenecen al pueblo saharaui por ocupación ilegal de Marruecos. Quería contar esto porque creo que es muy importante entenderlo. Hay una larga vinculación, una parte entre Chile y el pueblo saharaui. Hay una situación dramática de violación sistemática a los derechos humanos del pueblo saharaui. Miles de saharauis, familias completas, viven en campamentos de refugiados ya hace 40 años, en una situación insostenible. Y lo que había ocurrido es que por más de 20 y tantos años, el pueblo saharaui, 29 años, casi 30 años, el pueblo saharaui esperó pacientemente, ¿no?, que se cumplieran los acuerdos bajo la égida de Naciones Unidas y la Unión Africana, y Marruecos sistemáticamente y sus aliados, ¿no?, los boicotearon, los bloquearon. Y hoy día estamos ante una situación de guerra dramática en el Sáhara Occidental. Eso es yo quería ponerte este contexto, ¿no?, sí, para ahora, decirte, por lo mismo, es sencillamente insostenible, impresentable que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile, que dirige Jaime Naranjo, que es del Partido Socialista, ¿no?, así supuestamente, ¿no?, donde está el ISACORT de la UDI, donde hay parlamentarios como Vlado Mirosevic, que en el pasado votó a favor del reconocimiento del pueblo saharaui, ¿no?, sosteniendo de que el Sáhara Occidental era saharaui, y hoy día apoyó una moción vergonzosa, sencillamente inexplicable, que es la moción de esta comisión, que no fue por unanimidad, porque habían varios diputados que no estuvieron presentes, ¿no?, pero que aplaude esta medida unilateral tomada por el ex presidente Donald Trump, que rompe la legalidad internacional, de reconocer la soberanía inexistente y ficticia a Marruecos del Sáhara Occidental en contra de la autodeterminación del pueblo saharaui, ¿no?, y que es insólita. Primero porque además, incluso esa medida, al parecer la propia administración Biden, que acaba de asumir, del presidente Biden, la va a revisar porque está en contra del derecho internacional.
Y como sí, tú bien lo señalabas, mira, Chile nunca ha reconocido, y es una política de Estado en Chile, incluso desde el comienzo de la transición democrática hasta acá, ¿no? Nunca ha reconocido que el Sáhara Occidental sea marroquí. Reconoce que es un territorio pendiente de descolonización. Somos parte, como tú bien señalabas, de la Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas como Estado Chile, ¿sí? Entonces, en síntesis, ¿por qué la comisión del señor Naranjo, entre gallos y medianoche, saca un oficio apoyando y aplaudiendo a Trump? Que no olvidemos que esa medida de Trump, que es una medida ilegal, que la hace en los últimos días antes de irse, este mismo golpista como Trump, unos días antes incluso de intentar ese autogolpe con las hordas en contra del propio Capitolio, pero este señor lo hizo como una suerte de transaca, ¿no? De que reconocía esta ficticia e inexistente, ¿no? Soberanía a esta monarquía marroquí del Sáhara Occidental que pertenece a los saharauis, y a cambio, ¿no? Marruecos restablecía o normalizaba relaciones con Israel. Esto es una transaca que además incluso de paso, ¿no? Es una manera de terminar de traicionar al pueblo palestino por parte de Marruecos. Pero bueno, ese es otro tema. sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué diputados chilenos se hacen cargo, primero, de aplaudir a Trump en una abierta violación al derecho internacional, en contra de todas las resoluciones de Naciones Unidas a las cuales el propio Estado chileno ha concurrido? Y cuando digo el Estado chileno, es independientemente del gobierno de turno, sea de la ex Concertación, sea de la derecha de Piñera, Sí. ¿no? ¿Y por qué Ahora, ahora ya de que el del Sahara es marroquí? Entonces, ¿a qué intereses defienden estos diputados chilenos, que además creo que son completamente ignorantes? Pero sí, es bueno que la gente sepa. Aquí sí, hay demasiado lobby. Mucha es- de esta gente es invitada con todos los gastos pagados sí. a Marruecos de una manera insólita que nadie sabe por qué, si no tenemos grandes relaciones de intercambio entre Tienen Marruecos y Chile. vacaciones gratis. ¿Por qué viajan con todo pagado? Y viajan con todo pagado, fíjate. Mm, La gente no sabe esto. mm, Bueno, esto es lo que desprestigia también la política. sí, Esto es lo que hace que la gente tenga la peor opinión o una opinión crecientemente crítica de lo que hacen las y los diputados. Porque incluso en temas internacionales juegan sí. de manera inexplicable en favor de intereses de un Estado extranjero, y en este caso de el expansionismo de una monarquía, ¿no? Que no es democrática, por cierto, ¿no? Y que oprime a otro Esteban, pueblo que está pendiente de autodeterminación. mira Esteban, hay una pregunta que yo te tengo que hacer, a pesar de que para mí es obvio, para ti es obvio, pero nuestros telespectadores, como comunicador, estoy obligado a hacer esa pregunta, a hacerte esa pregunta. ¿Por qué a nosotros, chilenos, nos tendría que importar lo que pasa con el pueblo del Sahara, que está ahí en los deslindes de Marruecos, en el norte de África? ¿Por qué nos tendría que importar? Porque alguien, a mí, yo no te haría esa pregunta, pero yo tengo que responder a un público que puede eventualmente estar haciéndose esa pregunta. Sí, por qué nos importa que la solidaridad con los pueblos que todavía no alcanzan su independencia? De la misma manera que las y los chilenos, ¿no? Junto con otros pueblos de Latinoamérica, luchamos juntos por obtener nuestra independencia frente al yugo español, ¿no? Correcto. Hace 2 siglos atrás. Uno pudiera decir, mire, no nos podría haber importado cuando, ¿por qué San Martín atravesó la cordillera de los Andes con un ejército libertador donde habían no solo chilenas y chilenos, sino también habían argentinos y de otras nacionalidades para ayudarnos a liberarnos y a conquistar nuestra independencia patria? De la misma manera que por qué Bolívar y las tropas mancomunadas, las cuales hubo chilenos también, luchamos en la última batalla que fue en Ayacucho, en Perú, por liberar el continente y el cono sur, y particularmente el Perú, de las tropas y de la opresión española, y conquistar nuestra independencia. Eso solo para decirte que hay un tema respecto al derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero es más que eso, pues, porque
por una razón, además, es que este es un pueblo del África, ¿no? Que fue solidario con Chile. Quiero que sepas que en Argelia, por ejemplo, donde hay muchas chilenas y chilenos que estuvieron exiliados durante la dictadura militar de Pinochet, recibieron la solidaridad no solo del pueblo argelino, ¿no? Un pueblo que además es amigo y solidario con el pueblo saharaui, sino que también del Frente Polisario y de los propios saharauis que han sido solidarios con la causa de la democracia chilena. Solo por ponerte un tema, y nos unen muchos lazos, no solo culturales, son por de pronto africanos, árabes que hablan español y que tienen una relación, que son además reconocidos por más de 84 estados y muchos latinoamericanos. Chile todavía no reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática, como sí lo ha hecho Bolivia, ¿no? Como sí lo ha hecho Ecuador, como sí lo ha hecho Venezuela, como sí lo ha hecho Cuba, como sí lo ha hecho Nicaragua, ¿no? Como sí lo ha hecho Uruguay, por nombrar algunos países nuestroamericanos, ¿no? Que tienen relaciones con el pueblo saharaui en todos los planos. Pero ¿por qué debería importarnos? Porque obviamente la política exterior de un país como el nuestro tiene que ver se tiene que hacer desde los principios, desde el principio al respeto a los derechos humanos, porque luchamos en nuestro propio país para que el Estado chileno respete los derechos humanos, del principio a la autodeterminación de los pueblos, porque luchamos para que en nuestro país se respete la autodeterminación de los pueblos, del principio de que ningún pueblo, en ningún Estado oprima a otro y que no haya injerencia extranjera y ocupación ilegal de otro Estado que pertenece a otro pueblo, que es un principio de las relaciones internacionales también caro para Chile. Es decir, no estamos solos en el mundo, no solo en relación a nuestros vecinos, en relación a América Latina y el Caribe. Somos parte de un planeta que es un planeta que tiene un destino conjunto frente a las crisis, frente a los problemas, frente a las posibilidades de tener un mundo mejor, de mayores intercambios y más justicia. Desde ese punto de vista, no se puede servir, por ejemplo, ¿no? Por debajo de la mesa, decir que se está en Chile por los derechos humanos, ¿no? Que se está en Chile por el respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la libre autodeterminación de los pueblos, y estar apoyando este tipo de maniobras, ¿no? Que rompen el derecho internacional, que lesionan las propias posiciones del Estado chileno, ¿no? Que son políticas de Estado. Cuando digo políticas de Estado, son políticas que deberían representarnos a todas y a todos. Pero ¿por qué además debería importarnos? Porque también es bueno saber por qué viajan tantos diputadas y diputados, senadores y senadoras pagados por, 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 por recursos que no son del Estado chileno a un país donde casi no tenemos, como es Marruecos, ningún intercambio económico relevante, que uno podría decir, mire, hay un intercambio de cientos de millones de dólares, incluso desde el punto de vista pragmático, ¿por qué viajan tanto, ¿no? Con todo pagado? ¿Por qué no son más transparentes? ¿Qué van a hacer ahí? ¿No? Entonces, lamentablemente, cuando pasa estas cosas, como la resolución de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados chilena, que se hace entre gallo y medianoche, que es un oficio, uno se da cuenta por qué esta pregunta es bueno que se responda, pues. Porque quiere decir que se está sirviendo intereses que hay que aclarar, pues. Que no son los intereses del Estado de Chile, que no son los intereses del conjunto de Chile, que busca que se respete el derecho internacional. Respeto internacional, derecho internacional que buscamos que se respete respecto a nuestra patria, a nuestro país, no solo respecto a otros pueblos, a otros estados, ¿no? Por eso hablamos de soberanía, pues. Por eso defendemos nuestra tierra, así como estamos en desacuerdo. Entonces, esta pregunta es la misma que uno pudiera planteárselas respecto del Estado palestino, que es diariamente aplastado. aplastado, reprimido por el gobierno de Israel. Y lo digo porque en Chile hay una comunidad chilena de origen árabe muy importante, no solo de origen palestino, también de origen sirio, también de origen libanés, y esto fue muy importante para Chile, por ejemplo, en el caso de Argelia,
o en el caso de Egipto, cuando Egipto, la década de los 60, nacionaliza el canal de Suez frente al ex colonialista que era Inglaterra, ¿no? Acá en Chile hubo mucha solidaridad porque había una comunidad árabe y una comunidad, hoy día chilena, de origen árabe, muy importante. O sea, por eso no es lejano lo que pasa allá, porque además tenemos descendencias, tenemos cultura, que hoy día en un mundo cada vez más abierto, pero también en un país con estas características, sí nos importan, sí tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, con el respeto a la autodeterminación, con el respeto a la paz, la búsqueda de la paz basada en la justicia. Y esto queremos aplicarlo en Chile, pero queremos aplicarlo también a nivel internacional. Por eso te digo, creo que este es un tema que uno de repente dice, bueno, pero mira, tenemos tantos problemas, claro que tenemos muchos problemas en Chile, y tenemos que enfrentarlo y lo estamos haciendo. Pero por lo mismo es importante que también tengamos opinión frente a estas cosas. Porque, ¿por qué entonces los diputados de esta comisión sí se ocupan de hacer resoluciones que parecen dictadas por una embajada extranjera, en este caso como Marruecos, porque asume toda la lógica expansionista de Marruecos en un territorio que no le pertenece a Marruecos? ¿Y por qué diputados chilenos aprueban esto? Mire, ¿por qué diputados chilenos mandan un oficio a la embajadora de Marruecos apoyando a Trump, cuando ni siquiera la nueva administración Biden está apoyando esa tamaña afrenta al derecho internacional por parte del expresidente Trump? Entonces, la verdad, ¿qué pasa con esto? Creo que es bueno que nos preguntemos la vinculación entre la política, los principios, ¿no? Y la política internacional, que tiene que ser reflejo también del país que queremos, del Chile que queremos. Nuestra política internacional tiene que tener coherencia con el Chile distinto que queremos construir y que no es el actual, ciertamente. Perfecto, muy claro, muy interesante todo lo que dijiste a raíz de esa pregunta, que era una cosa como lógica. Yo lo Y invito a informarse. ya que hablaste como no tenemos mucho tiempo, dos palabritas respecto de tu visión de la llegada de Biden al poder en Estados Unidos. Mira, primero creo que hay que ver qué va a ocurrir, en el sentido de que, en primer lugar, Biden asume la presidencia de los Estados Unidos bajo una profunda crisis, provocada y agudizada, en definitiva, institucional incluso, ¿no? Por la administración de Donald Trump, ¿no? Tanto desde el punto de vista de su política interna en los Estados Unidos de América, como su vinculación con la política exterior norteamericana. Y el episodio mayor, ¿no?, ciertamente, fue esta asonada provocada por el propio Trump, que tuvo como prolegómeno que el desconocimiento del resultado de las propias elecciones de la presidencia. O sea, Trump no lo aceptó hasta el final. La prueba está que intentó esta asonada, este autogolpe, este bloqueo al propio proceso de ratificación del conteo de los votos electorales. Por lo tanto, hay una crisis institucional en los Estados Unidos agudizada por la política de Donald Trump en un conjunto de temas que sería largo de escribir, pero que ciertamente tienen hitos, ¿no? Estamos hablando además de un momento muy complejo. Hace poco hubo grandes crispaciones, no solo sociales, hay un clima racista, de violencia racial extraordinariamente delicado, hay una crisis y un manejo desastroso por parte de la administración saliente, ¿no?, del COVID-19, un conflicto global que escaló lo que se llamó la guerra económica con China, ¿no? Y una política exterior agresiva hacia América Latina, ciertamente, de la administración de Trump, particularmente en el incremento de sanciones y bloqueos y búsqueda de asfixia de la economía cubana, ¿no? Esta historia de inventar un presidente autoproclamado ficticio como Juan Guaidó, pero además intentar todo tipo de políticas de desestabilización de la democracia venezolana, ¿no?, aguda, hasta invasiones, intentos de asesinato al propio presidente Maduro. O sea, la lista es muy larga, ¿no?
Por lo tanto, los desafíos que tiene Biden son muchos. Primero, respecto de los temas internos de los Estados Unidos, no me quiero referir en extenso sobre eso, pero evidentemente las propias primeras medidas tienen que ver con aquello. Estamos hablando del enfrentamiento del COVID-19 con miles de muertos, más muertos que todos los que tuvo Estados Unidos en la guerra de Vietnam, ¿no? Muchísimos más, un colapso casi muy agudo en sistemas de salud pública de los Estados Unidos, una negación y una política desastrosa que tuvo Trump, es uno de los primeros temas más fundamentales y por tanto también uno de los desafíos son medidas respecto de el tema que al mismo tiempo apunten a la reactivación económica y que permitan paliar la crisis económica que ha particularmente golpeado a los sectores medios y a las trabajadores y trabajadores norteamericanos y a las mayorías, a las minorías, entre comillas, ¿no? En los Estados Unidos, que son millones de personas, estamos hablando, ¿no? Entonces, lo primero son medidas internas para enfrentar la crisis heredada de la desastrosa política en esta materia de Donald Trump. Pero ciertamente, ¿no? La lógica imperialista o la lógica imperial, agresiva, en la cual estuvo concentrado la administración Trump, es un tema que genera interrogantes de cómo va a ser enfrentada por la nueva administración demócrata. Estamos hablando de un país, ¿no?, donde las políticas exterior, los intereses que ella refleja a nivel global, en general no son solamente dirigidos ciertamente por el Ejecutivo. Estamos hablando de intereses donde hay un peso muy grande de las corporaciones, es decir, las grandes corporaciones transnacionales, las empresas transnacionales, ¿no?, norteamericanas, el complejo militar industrial, ¿no?, el peso que tiene la bolsa, el capital especulativo, Wall Street, ¿no?, el tema que tiene también ciertas áreas productivas, ¿no?, energéticas, agrícolas, etcétera, hacen el conjunto finalmente, ¿no?, de los intereses, de la trama de intereses a través de las propias instituciones norteamericanas que determinan la política. Por eso se dice que, no se dice, solo se evalúa que no hay muchas diferencias en términos más de fondo en las políticas internacionales, en esta lógica imperial o imperialista, entre demócratas y republicanos. Pero sin embargo, con Donald Trump se llegó a un extremo en un conjunto de grandes temas que solamente quisiera comentar muy a grosso modo, que son grandes desafíos que hay que mirar, que hay que evaluar cómo los va a enfrentar el nuevo presidente Biden. Y básicamente él ya ha señalado algunas cuestiones en el primer día, tanto en el mensaje de su investidura, ¿no?, que marcan de alguna manera, y hay que ver si van a marcar más de fondo, pero marcan algunas cuestiones centrales. Con la administración saliente de Trump, hubo un conflicto de gran envergadura, porque si Estados Unidos ya violaba la legalidad internacional, la posibilidad de la multipolaridad, la pluralidad internacional, con Trump hubo un deterioro y se agudizó el conflicto de los Estados Unidos en contra de la institucionalidad internacional. Uno de ellos es el retiro, ¿no?, del Acuerdo de París en los temas medioambientales y que el propio Biden anunció el regreso al Acuerdo de París, ¿no?, por parte de los Estados Unidos en su primer día de gestión como presidente de los Estados Unidos. Otro de ellos había sido ciertamente el retiro y la escalada de conflictos y el retiro y los anuncios de no pago y de no colaboración, etcétera, con la Organización Mundial de la Salud, ni más ni menos, en un momento de COVID-19, de pandemia mundial. Pero hay otros grandes temas, hay otros grandes
dossier que son muy importantes, que hay que ver en esta política de agresividad imperialista mayor, quizás probablemente, en que fue conducida la política de los Estados Unidos de América con estos componentes que yo señalaba. Uno de ellos, por ejemplo, en el tema del Medio Oriente, sin lugar a dudas. Hay que ver qué va a hacer la administración Biden frente a la agudización. Sabemos que ellos son aliados de Israel permanente, ¿no? Incluyendo el gobierno demócrata, el nuevo gobierno demócrata. Pero con Trump, el mal llamado acuerdo del siglo, ¿no? Que promovió Trump junto con Israel en contra finalmente de la autodeterminación y el derecho del Estado palestino de manera brutal, es uno de los temas de mayor foco que hay que ver de si la administración Biden va a perseverar en esta barbaridad en que se transformó y se agudizó con la política de Donald Trump respecto del tema palestino en la relación de Israel. Una de ellas, a propósito de lo que estábamos hablando de la normalización entre Marruecos e Israel, es parte de esa política de Trump, ¿no? En desmedro justamente del Estado palestino, ¿no? Y de las reivindicaciones históricas, de las fronteras, ¿no? De Palestina y de los acuerdos internacionales en torno al tema palestino. Este es uno de los temas centrales, ¿no? Otro de los temas centrales tiene que ver con la relación con Rusia, ¿no? Aumentaron las sanciones, al igual que aumentaron las sanciones en el conflicto económico con China. Estados Unidos, con la administración de Trump, aumentó también las sanciones con Rusia, ¿no? Y con Irán. Pero allá vamos, ese es otro tema muy candente y muy relevante de entender y de mencionar también. Pero con Rusia solamente decir un elemento. Recordemos que la administración Trump, ¿no? Denunciar es cuando te retiras de un acuerdo internacional, ¿no? Denunció el acuerdo de cohetes de misiles de ojiva nuclear de alcance medio en Europa. Y esto es un tema que además generó tensiones con los propios aliados europeos de la OTAN, ¿no? Y los países de la Unión Europea con Estados Unidos de América en su relación con Rusia. Este es un tema, todo el tema de la seguridad y de la relación europea con la política norteamericana, ¿no? Y particularmente respecto de Rusia, es un tema que hay que ver porque escaló a grados extremos. De la misma manera que con Rusia en otras áreas de conflicto, como por ejemplo la política agresiva de la administración Trump en contra de Siria, ¿no? De armamento y de armar a las facciones opositoras y además de haber armado antes, ¿no? Esto tiene que ver con las administraciones anteriores, a los grupos integristas del Daesh, que se les revirtieron y les cayeron en contra. Pero la política norteamericana en contra de Siria ha sido una política de enorme conflicto y de gran agresión en contra del pueblo sirio, ¿no? En esa región. Pero también ha tenido componentes de conflictos con Rusia. Y el otro es el tema contra Irán, porque Estados Unidos, aquí hay dos elementos centrales. Trump denunció y se retiró del pacto de acuerdo nuclear, ¿no? De control del uso civil de la producción nuclear que había sido negociado como proceso de negociación por la administración Nuevo Armas y concluido con el gobierno, con la República Islámica de Irán y con la participación también de los aliados europeos, de Rusia, ¿no? En este pacto, y que unilateralmente Trump denuncia y se retira e incrementa sanciones buscando la asfixia de la economía iraní, pero además incrementa sanciones en muchos planos, también respecto del tema del transporte fluvial, ¿no? El estrecho de Hormuz, en el tema de energético, etcétera, y ha tenido una política de agresión en contra de Irán en la zona del Golfo, extremadamente delicado, y de alianzas también, ciertamente, con las monarquías árabes del Golfo Pérsico, por ejemplo, en temas tan delicados como la alianza de Estados Unidos vía Trump, muy brutal, ¿no? Con Arabia Saudita y con un sector de Yemen en contra de los Hutu yemení, que ha significado una cruenta guerra de agresión en contra del pueblo yemení que ha costado miles de vidas
y de pérdidas en todo sentido, por ejemplo, otro aspecto complejo. ¿Y para qué decir, por lo tanto, de la agenda, de cuál va a ser la agenda respecto de América Latina en lo global? Recordemos que Trump además agudizó un conflicto primero con el propio México, más allá del acuerdo de libre comercio que se volvió a ratificar, ¿no?, entre Canadá, Estados Unidos y México respecto de la frontera y del muro, ¿no? Solo por nombrar así telegráficamente un tema que hay que mirar cuáles van a ser los ajustes, los cambios y las nuevas relaciones bilaterales de respeto o no respecto de estos temas entre la nueva administración norteamericana con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero además de esto, tenemos, por cierto, las políticas de agresión y cuál va a ser la continuidad y si van a haber cambios mínimos de respeto democrático y de respeto a la autodeterminación, ¿no?, y al equilibrio internacional, como fue primero la política de agresión de escalada de Trump en contra de Cuba, por nombrar a Cuba, en que hubo además nuevas sanciones, y la última fue a 2 o 3 días de irse, de poner de manera tan insólita y tan reprobable, ¿no?, a Cuba, ponerla en lista de países que apoyan el terrorismo, cosa que no se sostiene bajo ninguna lógica del derecho internacional, sin lugar a dudas, pero se sostiene en la lógica de seguir poniendo la mayor cantidad de trabas y un encadraje articulado para impedir que se descompriman las sanciones, el escalamiento de sanciones. Estamos hablando de la ley Helms-Burton, el segundo capítulo, estamos hablando de una serie de restricciones, de una serie de sanciones, además del bloqueo que nunca ha cesado por parte de los Estados Unidos, ninguna de las administraciones, aún fíjate, aún cuando, por ejemplo, con Barack Obama se restablecieron relaciones diplomáticas de manera histórica, tampoco cesó el bloqueo. Habían algunas medidas que se fueron aligerando y que se postergaron y otras se derogaron, pero ninguna estructuralmente no se derogó el bloqueo. También es importante saberlo. Pero con Trump se agudizó todo. ¿Y para qué hablar de su política en contra de la República Bolivariana de Venezuela en particular? De paso también en contra, que ha sido muy brutal, que ha estado llena de todo tipo de intentos de desestabilizar la democracia venezolana, de generar una crisis económica de proporciones. Recordemos que hubo intentos financiados hasta por empresas norteamericanas terciarizadas o lo que se llaman, ¿no?, estas empresas que se contratan, que contratistas privados, ¿no?, que contrató supuestamente el gobierno títere, que es un gobierno que fue reconocido por Twitter por el propio Trump, una hora después que se autoproclamó este señor Guaidó, sí, y que ahora además está bajo investigación él y su gobierno de Narnia o ficticio por un gran desfalco y gran corrupción con los dineros que las propias agencias norteamericanas les dieron. Pero además recordemos también que decisiones administrativas norteamericanas durante la administración de Trump robaron en definitiva, ¿no?, propiedad perteneciente al Estado venezolano, como la empresa de Citgo, refinamiento Citgo, e incautaron además en bancos y en entidades financieras divisas que pertenecen al Estado venezolano, ¿no? E hicieron campaña sustantiva para impedir que Venezuela, el gobierno venezolano, el Estado venezolano, ¿no?, pudiera seguir comercializando el petróleo, los hidrocarburos. Le generaron además un conjunto de normas para impedir encarecer los costos del transporte fluvial, del transporte marítimo, del transporte de aviones, por ejemplo, con los seguros, los reaseguros. En fin, es una lista muy larga, sí, de verdad, de una agresión multiforme, pocas veces conocida en la historia, ni siquiera en el periodo 70-73,
el imperialismo norteamericano, la administración Nixon, que hizo mucho para derrocar el gobierno democrático del presidente Salvador Allende, se llegó a tal cantidad bueno, estamos frente a un mundo nuevo, ha evolucionado mucho, tal cantidad de estrategias de desestabilización, estrategias antidemocráticas, estrategias bueno, eso es un tema. Y lo otro están los temas económicos, ciertamente. La discusión no es entre proteccionistas, ¿no?, y libre comercio, como muchas veces se nos quiere hacer creer cuando se discute, por ejemplo, la participación de Estados Unidos en el Tratado Transpacífico, que cuando llega la administración Trump se retira de la firma y quedan suspendidos algunos de los elementos que habían sido puestos por los negociadores norteamericanos, pero el grueso, pues, sin lugar a dudas, de los ítems puestos por las transnacionales norteamericanas que representan esos intereses, si quedaron en estos tratados, y en lo que se llama ahora TPP-11. Entonces, hay toda una discusión a propósito de los temas aduaneros, de los temas del intercambio, de los temas de los subsidios a las producciones, de la concepción sobre el rol del capital especulativo financiero, es decir, las bolsas, la especulación del dinero, la refinanciarización del dinero, que estaba en disputa también dentro del capitalismo norteamericano, ¿no?, y su expresión imperial o imperialista, que es una expresión de externalización de esas concepciones, ¿no?, respecto al tema económico, respecto al control de los hidrocarburos, del agua, etcétera, etcétera. Entonces, estos temas no van a cambiar en lo grueso, sin lugar a dudas. Este tema más de fondo, de un día a otro, porque cambia una administración a otra, pero sí el tema de la multilateralidad, insisto, y la mínima reinserción de los Estados Unidos de América en el respeto a la legalidad internacional, la que se puede, porque también, ciertamente, estoy claro que lamentablemente la legalidad internacional expresada en Naciones Unidas se viola diariamente, y muchas de las naciones poderosas la niegan, a pesar de que dicen del discurso para afuera de que la respetan. Una de ellas, termino con esto, es justamente, y quiero decirlo también, a propósito de la Cámara de Diputados de Chile. Mire las vinculaciones que tiene, que dirige este señor Naranjo, ¿no?, que aplaudió a Trump, ¿no?, en esta decisión unilateral respecto de reconocer un ficticio soberanía en el Sáhara Occidental como parte de la Transaca para que Marruecos, ¿no?, normalizara, hiciera una nueva alianza con Israel. Esto es un tema también central, porque Estados Unidos nunca había reconocido, ¿no?, porque es un país que también tuvo una lucha y una guerra de independencia, y después incluso una guerra civil, de secesión. Nunca ha reconocido, a lo menos formalmente, más allá que los ha violado en múltiples lugares del mundo, pero nunca ha reconocido la legalidad, una soberanía supuesta a un territorio que está bajo la égida de Naciones Unidas como un territorio que está pendiente de descolonización. Hasta aquí, a lo menos, el discurso norteamericano ha sido respetuoso del tema de la descolonización, a lo menos formalmente, en materia de política internacional, más allá que desde el punto de vista de su política práctica la ha violado en muchos lugares del mundo, en el África, en el Asia, ¿no?, con políticas y con golpes de Estado, o apoyando intervenciones o invasiones. Pero este tema también va a tener que, es un tema que se requiere ver que si Biden va a echar pie atrás, porque eso sería también una señal de respeto a las resoluciones de Naciones Unidas, que irían en la lógica de las medidas que ha anunciado el primer día de su gestión respecto a la OMS, respecto también del acuerdo de París, de medioambiental, ¿no?, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Esteban, muy claro y muy completo. La verdad es que yo sé que tenías que hacer, lamentablemente. Sí, pero ves que tiene que ver
Todas estas cosas tienen que ver, pues si estamos en el mismo bote, en el mismo Claro, mundo. está todo relacionado. Lamentablemente, claro, porque si mira, si los norteamericanos, si Estados Unidos insiste en esta política de la doctrina Monroe, que tanto daño ha hecho y que Trump se vanagloriaba, ¿no? América para los norteamericanos, Sí, en el sentido que sea su suerte patrio trasero, sí. desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de los recursos estratégicos, naturales, desde el punto de vista del comercio, desde el punto de vista de la productividad, la tecnología, pero también desde el punto de vista militar. Evidentemente estamos ante un gran problema, o seguimos ante un gran problema como el que tenemos, porque es la falta de nuestra capacidad, nuestro latinoamericana, de tener más allá de nuestras diferencias, políticas comunes de integración económica, política y soberana para relacionarnos con mayor nivel de igualdad y de respeto con estas potencias imperiales o con el capitalismo desarrollado o central de los países del norte del mundo respecto a los países del sur en camino de desarrollo o que tienen una subordinación económica, productiva y tecnológica y militar, lamentablemente, y dependencia del capitalismo central hoy día en pleno siglo XXI y con los grandes problemas que tenemos en el mundo. Y te quiero decir que esto nos toca tan directamente, no me voy a referir, no voy a entrar más allá porque ya nos pasamos harto rato, pero ni más ni menos que el tema de la concentración de los países ricos o de los países que tienen más poder de vacunas de COVID-19, que han comprado 4 o 5 veces stock de lo que requieren incluso sus propias poblaciones, respecto de la carencia para poder tener una cobertura de vacunas en los países del sur. Estoy hablando no solo de América Latina y el Caribe, estoy hablando del África, estoy hablando del África, estoy hablando del Asia, de Oceanía, ¿no? O sea, el mundo es ancho y ajeno, pero es tan global que tenemos problemas que son comunes, civilizatorios a nuestros pueblos, y que donde el tema de cómo se comportan estas potencias y sus lógicas imperiales no es menor ni da lo mismo respecto del derecho internacional y respecto a las posibilidades de integración y paz y la autodeterminación de nuestros pueblos. Muchas gracias, Esteban, y lo tenemos que dejar, queridos telespectadores. Ha sido muy interesante la intervención de Esteban Silva, creo que muy claro, y los esperamos el próximo viernes a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia, aquí en El Vecino Normal. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Tenemos el audio, sí, para la próxima semana tenemos invitado al estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni, y para eso les tenemos un pequeño audio. Dice en el cielo, señales en la tierra, un lenguaje antiguo y moderno, el idioma de los dioses que regresan al final de los tiempos, de Bongiovanni Family, la voz de los extraterrestres, la página con la información necesaria para comprender la época que nos tocó vivir, de bongiovannifamily.com. Bueno, ahora sí que me despido de ustedes. Muchas gracias y los esperamos el próximo viernes a esta misma hora. Muchas gracias. Buenas noches.